Antes justo el cielo vino a ayudar a la conexión. No sé si algo más, cielo, que querías decir. Si no arrancamos, vamos. Bueno, estamos acá con el profe Santiago. ¿Cuántos conectados? Hay algunos. El objetivo de hoy es esto, bueno, agradecerle primero al Centro de Estudiantes que nos convoca. Y bueno, y antes de las mesas de exámenes, tratamos de acercarles algunos conceptos a partir de lo que ustedes vayan leyendo, para ir haciendo un repaso, a partir de lo que ustedes traigan también. Así que bueno, desde ya agradecer al Centro de Estudiantes. Bueno, estamos acá con el profe Santiago. Buen día. Buen día. Bueno, el lunes tenemos mesa de examen. A ver, antes de meternos un poco más en la materia, ¿alguien de acá ya es la primera vez que van a rendir un examen final? ¿Alguien es recursante de otros años y ya tuvo esa experiencia? Patricia, Lorelei, Agustina, Micaela, Viviana. Hola, profesores. Yo ya rendí finales en otra carrera, pero bueno, va a ser la primera vez que rinda subjetividad. Es la primera vez, dice también Micaela, ok. Bueno. Bien. Digo esto porque, bueno, estamos, eso, la primera vez también Carmen. Bien. Bueno, ¿hay alguna duda respecto de lo que es rendir como alumno regular y lo que es rendir en condición de, regular o libre? Eso lo fueron charlando con los docentes de su comisión, fueron despejando dudas. Yo, profe, rendí libre la vez pasada y era la primera vez que rendía y la hice libre. Ok. Bien. Me saqué un 5, rendí mal, digamos. Bueno, hay algo que tanto para el alumno regular como para el alumno libre es fundamental, que es el programa. El programa de la materia es el eje ordenador de todos los contenidos de todas las unidades de la materia, que conforman la materia. Ustedes cuando se sientan a estudiar, lo primero que van a tener en mano o en PDF o el recurso que tengan a mano es el programa. Ahí los va a ordenar en cuanto a los contenidos de cada unidad, es decir, qué cosas nosotros les pedimos, qué conceptos son los más importantes que tienen que dar cuenta de esta materia, ¿sí? Si están en condiciones de alumno regular, bueno, digamos, van a tener que estudiar todas las unidades. Si están en condición de alumno libre, todas las unidades, pero van a tener otras instancias de más profundidad. Van a estudiar los contenidos más interconectados, con mayor profundidad. Es una materia teórica. Entonces, los conceptos son primordiales y también los ejemplos de los conceptos, que es la forma en la que vamos trabajando en clase. Concepto y ejemplo. Bien, es una materia que también tiene promoción. Entiendo que los que están acá no es la condición. ¿Hay alguna duda entonces? La gente que está regular es porque tiene un 6 o más, un 6, al menos para regularizar esta materia. Santi, Sí, aclarar algo de lo que dice la profe. Quienes no tengan acceso al programa, en el campus está el programa. Entran al campus, ahí en información general, creo que dice arriba de todo, ahí está el programa. Y los que quienes rinden libre, tienen un escrito previo. O sea, la mesa es a las 9 de la mañana, llegan, vamos a tomar asistencia, los que están libres se quedan ahí, les vamos a dar unas preguntas para que respondan. Una vez terminado el escrito, se corrige el escrito y después, bueno, pasamos a la instancia oral en caso de que pasen, digamos, si está muy mal el examen, que no haya posibilidad de defenderlo, no hay oral. Si hay posibilidad de seguir hablando, charlando, pasan a la instancia oral. Los que están regular
van pasando de a uno, los vamos llamando y se le hacen, y vamos trabajando sobre, bueno, los diferentes conceptos. Lo fundamental, como dice la profe, guíense por el programa y traten de tener, digamos, manejar bien los conceptos. Suelen presentarse muchas veces con algún caso. Eso es elección. Ustedes pueden preparar tema. Si preparan un caso, tiene que estar bien articulado. No es venir a contar el caso que a fulanito lo internaron, sino poder articular ese caso con los conceptos, con la teoría. O sea, acá dice, bueno, bien articulado. Si no lo pueden articular, no se metan ahí, porque termina pasando que presentan casos y se hacen mucho embrollo. Entonces, más vale estudien conceptualmente. El programa es ordenador para arrancar de sujeto en adelante, digamos, porque si tienen bien aprendido el primer concepto de sujeto, después pueden ir armando el resto. Eso era aclarar. Bien, bueno, ¿seguimos? ¿Alguna duda respecto de esto? Acá alguien decía, Santi, ¿vos podés leer los mensajes? Mira, estoy con el celu y se me complica. Si estaba regular, preguntaba alguien, con un 7, unos 4 y 7, algo así. Para estar regular, de los 3 parciales tienen que tener aprobado 2. Nosotros ya publicamos eso, quién está en cada condición. Está regular. Está regular quien pregunta porque tenés uno que está desaprobado, entonces no tenés opción a promoción ahí. Entonces, de los 3 parciales rendiste 2 bien, 1 mal, entonces con 2 parciales aprobados quedás regular. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, Santi, ahí para responder? No, seguimos. Bien. Entonces, otra cosa que le sugerimos, por lo menos en mi comisión, y sé que distintos docentes lo vamos haciendo, es que hagan las guías de estudio que la mayoría de los temas tienen. Esas guías de estudio les va a permitir tener ordenados los conceptos principales de cada tema, ¿sí? Es una herramienta para ustedes de estudio, ¿no? Nosotros no se las pedimos durante el año, sino que es un recurso de estudio para ustedes. Bien. ¿Por dónde, cómo quieren que empecemos a este repaso, digamos? Los primeros temas de la materia. Ustedes, si entran al campus, van a poder hacer un recorrido de todos los temas. Así como está el programa, esto que le decía el profe Santi, están todos los conceptos. Y casi poquitos temas no tienen un video introductorio al tema. ¿Qué quiero decir? La mayoría tiene estos 5 minutos, 10 minutos que son videos que hemos hecho ya hace un tiempo, pero que los va a introducir a la materia. Entonces, arrancamos la materia. ¿Hay alguna duda? Vamos, ¿traen alguna duda puntual de algún tema particular? ¿O vamos viendo algunos conceptos? Profe, a mí me costó ejemplificar crítica cotidiana. Me costó mucho. Ejemplos de crítica de la vida cotidiana. Sí. Bien. Bien. A ver, ¿alguien más con esta, con vida cotidiana o crítica de la vida cotidiana que tenga preguntas de este tema? ¿Arrancamos por ahí entonces? ¿Algunas dudas? ¿Despejamos? Si nosotros vemos crítica de la vida cotidiana, tenemos que conocer qué es la vida cotidiana y tienen que conocer el concepto de crítica de la vida cotidiana. Vamos del principio. ¿Qué es la vida cotidiana? ¿Qué dice Ana Quiroga? Estudien autores, sugerencia, no estudien solamente el concepto. ¿Quién dice ese concepto? ¿Qué es la vida cotidiana? Que yo ahora estoy acá tomando mate, dando clases un viernes
a las 10:30 de la mañana. ¿Será parte de la vida cotidiana? A ver, vamos con el concepto. ¿Qué no? ¿Querías decir algo, Santi? No, que fundamentalmente para abordar esto de la vida cotidiana, piensen dónde el sujeto satisface sus necesidades y con quién. Digo, por esto yo les decía antes, esta cuestión conceptual de comprender primero la concepción de sujeto, para después ir sumándole, digamos, un poco, armar el rompecabezas. Porque para poder comprender es la vida cotidiana y luego la crítica de la vida cotidiana, es fundamental esto de ir entendiendo los conceptos anteriores, ¿no? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el vínculo? ¿Qué es el grupo? Que son estos lugares en donde satisfacemos nuestras necesidades como sujetos sociales. Eso quería para que vayan un poco hilvanando ahí y relacionando los temas. Bien. Entonces, punto de partida de la materia es concepto de sujeto. ¿Qué concepción de sujeto trabajamos desde la psicología social? Ahí el profe ya les dijo el concepto más importante. Seres sociales que se satisfacen socialmente, va a decir Ana Quiroga, en relaciones que lo determinan. Esas relaciones sociales también son vinculares. De ahí se van desprendiendo otros conceptos que van complejizando un poco más a medida que avanzamos. ¿Qué otra definición de sujeto trabajamos a lo largo de la materia? El de Pichon Rivière, que dice que el sujeto es un ser de necesidades. Bien. Que se satisface socialmente relaciones determinadas. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del sujeto para la psicología social? Karen, Para no te la, vas. Que es para un la, actor producido y productor. Bien. Producido y Producido. productor. Sí. Socialmente, digamos. Depende digamos, de lo que vivió. Bien. Exactamente, depende de lo que vivió, depende de la experiencia. Ahí en el concepto de sujeto dice esto, como bien decían ustedes, que es un ser de necesidades que se satisfacen socialmente, en las relaciones que lo determinan, y después si siguen leyendo dice que nada hay en él que no sea la resultante de la interacción de vínculos, grupos y clases. Fíjense que ya en la definición de sujeto aparece esto de vínculos, grupos y de lo social, de esto de las clases sociales. La necesidad, que eso es la clave, digamos, dónde satisfacemos las necesidades en lo social, afuera, con otros sujetos, organizándonos con otros sujetos. Y esto de organizarse con otros sujetos ya es parte de lo que es el concepto de vida cotidiana, esta organización social, ¿no? Entonces, la satisfacción, y aparece también en esto que decían de productor y producido, también esta contradicción del mundo interno y el mundo externo, y de necesidad y satisfacción. Se satisface afuera, digamos, porque buscamos afuera, en lo social, satisfacer, y la gratificación es interna, digamos, hacia nuestro interior, hacia nuestra subjetividad, nuestro psiquismo. Y ahí aparece esta interacción permanente del mundo externo y el mundo interno, y cómo vamos apropiándonos, cómo vamos internalizando ese mundo externo. Cómo esto de internalizando es cómo nos va determinando, como dice ahí en el concepto, esto social, estas relaciones sociales, cómo van determinando nuestra propia subjetividad. Y cómo determinan, va a tener que ver, esto es histórico, es social, no va a ser lo mismo que estemos determinados por haber nacido en un determinado lugar que en otro, y esto se suma a lo que es vida cotidiana también. Bien. Ahí, déjame en esto, como decía el profe Santi, digo, en estas relaciones, vamos a ver, cuando hablamos de términos de contradicciones, necesidades y satisfacciones, es decir, qué estrategias y posibilidades tienen los sujetos para satisfacer las necesidades, también ahí está planteando el profe esto de la otra contradicción que es sujeto-contexto. Y todos esos vínculos, esos grupos y esas instituciones y esas
ese ámbito de lo comunitario también hacia el contexto de los y de las sujetos, digamos. Cuando decimos contexto, lo vamos a materializar, vamos a poner un nombre concreto, y esos son la teoría de los ámbitos, ¿no? El contexto es el vínculo que establece una persona con otra. El vínculo, acuérdense que es de a dos. Los grupos, mínima condición para ser grupo 3 y otras características más. Las instituciones y el orden de lo comunitario. ¿Sí? Bien. Ahí, si quieren, empezamos a repasar un poco de vínculo. Vamos de lo particular un poco a lo general. Hablamos de vínculo, que hay dos, que es bicorporal y tricorporal, que el bicorporal somos dos personas, pero el tricorporal sería dos personas y la vivencia. Tripersonales. Escuchá, es tripersonal, bicorporal y tripersonal. Ok. Pero no son dos tipos de vínculo, son dos características del vínculo. Digo esto porque siempre se presta confusión. No es que hay un vínculo que es bicorporal y el otro tripersonal. El vínculo tiene las características de ser bicorporal y tripersonal. Ahora lo vamos a ampliar. Gracias. Bueno, entonces vamos a la definición de vínculo. Es una estructura interaccional compleja que tiene procesos, ¿sí? En eso hay procesos que son parte de esos vínculos y son con procesos de comunicación y de aprendizaje. La estructura interaccional compleja que incluye dos sujetos, solo dos sujetos, no más de dos. El vínculo, dos. Estructura interaccional compleja que incluye dos sujetos y su mutua representación interna, efectivizada, dice ahí el concepto. Procesos de comunicación y aprendizaje. A través de un mecanismo de comunicación y aprendizaje. Esa sería la definición y a partir de ahí pueden ampliarla un poquito. ¿Qué más encuentran del vínculo? Si quieren hablar del vínculo, acuerden que al principio, o sea, para que haya vínculo tiene que haber conocimiento. La mutua representación interna es la posibilidad de conocer a la otra persona. Y se la conoce a través de la comunicación. Si no nos comunicamos, y el aprendizaje significa ir internalizando a esa persona, ir conociendo cómo es. Que a mí me la nombren y yo no tenga que estar pensando, que ya sepa de quién se trata, digamos, por alguna característica. Eso es internalizar. Y de esa manera, acá vuelve a aparecer esto de la contradicción del mundo interno y el mundo externo. Ese vínculo que está afuera, que no conocemos a esta persona, a partir de conocerla, de comunicarnos, de aprender, la internalizamos y la tenemos representada mentalmente, digamos, esa es la representación interna. Entonces, este vínculo que primero es externo, después pasa a ser interno, porque la conozco, después puede volver a ser externo, en una dialéctica permanente de interno y externo, dice ahí también. Lo que también plantea es que en el primer momento del vínculo, como no conocemos a la otra persona, lo que predomina es la fantasía, el prejuicio. Al no conocerla, nos podemos hacer una idea acertada o no de la otra persona. Para bajar esta fantasía, este prejuicio, la única manera es hablar con la persona y conocerla. Alguien levantó la mano por ahí. Sí, Eve, ¿que tenés una duda? ¿Podés hablar? Sí, no, iba a preguntar eso de la fantasía, que primero predomina la fantasía por el hecho de que no conoces a la otra persona. Por eso después, cuando uno, a través del aprendizaje y la dialecta del ida y vuelta de ambos sujetos, es donde se llega al vínculo, porque al principio no llega a ser 100% el vínculo. En un inicio es una interacción, o sea que ya para que se constituya un vínculo, dice ahí los conceptos, vamos, del desconocimiento al desconocimiento. Necesitamos que haya al menos dos personas que interactúen, que haya una experiencia concreta de compartir tiempo, espacio, necesidades comunes. Esa interacción es el contacto. A partir de ahí se va a ir constituyendo en toda esta dialéctica que les explicaba el profe, un proceso de conocimiento, desde lo intersubjetivo,
a lo intrasubjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Lo intersubjetivo tiene que ver con esto, con lo externo, con lo compartido en el mundo, en lo concreto. A lo intrasubjetivo, que tiene que ver con la configuración interna. ¿Qué ideas me voy internalizando del otro, de ese otro que está al lado, al costado, de esa otra persona? Eso sería intrasubjetivo, sería que está, pero que no lo manifiesto. O que lo manifiesto, ¿cómo sería? No, lo intersubjetivo es cuando estamos en contacto con otro, entre dos sería. Ese espacio que se produce entre el inter es el entre dos personas, para decirlo así. Y lo intra es lo que está hacia adentro, es lo que se internaliza, lo que aprendemos. Eso que aprendemos en este entre dos, eso que aprendemos pasa a ser propio de nuestra subjetividad, de nuestro psiquismo. Es nuestro mundo interno. Lo intrasubjetivo son nuestros pensamientos, todo lo que hace nuestro mundo interno. ¿Se entiende? A ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, por lo menos en mi comisión, hay personas que se hicieron amigas en el transcurso del año y de la materia. Supongamos que una de esas dos personas siempre es la que lleva el mate, ¿no? Se juntan a estudiar, empiezan a conocerse en el aula, viven cerca, vuelven en el mismo colectivo, y una de ellas siempre está con el mate, y se juntan a estudiar, y una vez esa persona que lleva el mate se lo olvidó. Y la otra persona dice, uy, ¿ahora cómo hacemos para estudiar? No tenemos mate, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Se incorporó, se internalizó de que esta persona que siempre lleva el mate y que es parte de ponerse a estudiar ese mate, iba a estar, porque hay un aprendizaje y hay un conocimiento. El día, en realidad, ¿cómo se hace presente eso? El día que no está el mate, que se lo olvida, a partir de un olvido. Entonces, esta persona que esperaba que la otra lleve el mate es porque ya está internalizado, ya sabe quién es, ya sabe que anda con el mate para todos lados. Digo, algo simple, chiquito, ¿no? ¿Lo ¿Qué? podemos relacionar con grupos? Que si una persona está en un grupo y se olvida algo o se olvida de traer algo, es como que se rompe algo, como que falta algo. Pará, ahora vamos con grupo, porque el grupo tiene otras características y otras leyes internas. Estamos con vínculo. El vínculo es de a dos. Pueden pensar, a mí se me ocurre este ejemplo ahora, pero podemos pensar en muchos ejemplos. Cuando decimos en el vínculo, esto de intrasubjetivo, hay un concepto que también es importante, que es la mutua representación interna. ¿Qué idea tengo internalizada del otro? Y que cuando me junto a estudiar siempre lleva mate. Entonces yo llevo los apuntes nada más, porque sé que voy a tener mate. Ya sé que fue. Esto de las representaciones internas que genera complicación, de la internalización del mundo, ¿qué es una representación? Es una idea, una representación. Esto, como dice la profe, una idea que tengo del otro. Yo internalizo el mundo, pero no es que meto dentro de mi cuerpo, de mi cabeza, todos los objetos que están alrededor. Meto una idea y aprendo la idea. Y a medida que uno va aprendiendo, conoce. Por ejemplo, a mí me dicen la palabra banco, y como lo tengo internalizado en mi mundo interno, todo en mi lenguaje interior, en todo mi mundo interno, automáticamente podemos pensar en todas las diferencias, en todo lo que es banco, en el banco de la plaza, en el banco de la iglesia, en el de la escuela, en el banco Banco Nación. Entonces, eso es tener representado el mundo. Entonces, a mí me dicen, vamos a estudiar, viene Cecilia, y como yo ya la conozco, ya doy por sentado, bueno, va a haber mate. Porque la tengo internalizada, la conozco y ya damos por sentado esto de conocerla. Pero esto es a partir de conocer a la otra persona. ¿Se entiende? Bien. ¿Está? ¿Vamos a avanzar un poquito más? Bien. Grupo. Perdón, para resumir, vínculo, sepan que siempre son dos personas, que es una estructura interaccional compleja, incluye dos sujetos,
su mutua representación interna efectivizada en este complejo mecanismo de comunicación y aprendizaje. Esto lo tienen que saber sí o sí. Después, poder ampliar esto que primero es externo, después es interno, poder explicar esto de lo bicorporal y lo tripersonal. Es bicorporal porque son dos personas, es tripersonal porque cada una de las personas que forman este vínculo tiene todas sus experiencias internalizadas, digamos, todos sus vínculos anteriores, digamos. Esto de la mochila de experiencia que se escucha por ahí también. Después, bueno, esto de como de que es interno y externo, con eso pueden andar bien. Patricia, tenés levantada la mano. Sí, profe, yo quería sacarme una duda. Como estamos viviendo en la era digital, por ahí como está pasando ahora, nos estamos comunicando por medio de internet, digamos, y por ahí tenemos que armar grupos y no lo hacemos en forma presencial. Bueno, ahora vamos a ver grupo. Eso sería, el grupo quiero decir, después establecemos vínculos con nuestros compañeros, pero por ahí a muchos se les dificulta relacionarse en forma presencial. A eso también, mi pregunta apunta a eso, a eso también se podría decir que uno puede establecer vínculos vía internet o tiene que ser siempre en forma presencial. A ver, vamos a ver cuáles son las características que tiene que tener el vínculo y cuáles son las características que tiene que cumplir el grupo para ser tal. Y a partir de ahí podemos decir si puede ser o no un grupo, porque puede ser que estemos unidos presencialmente y nunca se conforme el grupo. ¿Está? O sea, es posible. Lo importante que ustedes tienen que saber cuáles son las características que se tienen que dar, cuáles son estos organizadores internos que tiene el grupo. Si se cumplen, ya sea en lo presencial o en lo virtual, es un grupo. ¿Cuáles son esos? ¿Vamos con grupo? A Me ver, parece que la chica está preguntando que si se puede obtener un vínculo a través de lo que es la comunicación virtual. estás muteado, Santi. Que se entendió la pregunta, por eso yo les decía que independientemente de que sea virtual o que sea presencial, siempre que se cumplan, digamos, las condiciones para que el grupo sea grupo o para que el vínculo sea vínculo, es posible. Por eso ahora justo la profe Ceci va a empezar a dar estas características que le había preguntado, cuáles son las características que tiene que tener el grupo. Profe, en la del vínculo sería el aprendizaje y el diálogo y su mutua representación interna. Sí, todo el concepto que hace a vínculo. Sí. Grupo. ¿Cuántas personas necesitamos para conformar un grupo? 3 mínimo. Mínimo 3. Bien. Necesitamos conocer la definición de grupo. ¿Qué es un grupo? Conjunto restringido de personas. Chan, chan. Bien, vamos. Léanlo, no hay problema. Sí, sí, es ahora. Conjunto de personas restringido que coinciden en tiempo y lugar. ¿Eso Falta. No es suficiente eso. ¿Eso solo tenés? Bueno, Dice que Bueno, es de un esto, grupo de perdón, personas no, de esto yo les digo que es importante tener rigurosidad conceptual. Porque si te dicen el grupo en conjunto restringido de personas está bien, pero no es suficiente para dar toda la definición. Entonces se quedan cortas o se quedan cortos con la definición y no alcanza. Si usted me dice, sí, conjunto de personas, sí, ¿y qué más? Y tienen que poder decir ese qué más. Eso cuando yo digo, tienen que manejar los conceptos. Conjunto restringido de personas que ligados por constantes de tiempo y espacio, se asignan tareas en común. Esto de los organizadores de grupo, la necesidad objetivo-tarea y la mutua representación interna. ¿Tá? Ahí está un poquito más completo. Jimena, tenías una pregunta. alguien levantó la mano. Bueno, seguimos entonces, porque no puedo leer los mensajes. Formulen la pregunta, ¿no? Bien, ¿qué cosa es fundamental también entonces? En los grupos necesitamos saber cuáles son los principios organizadores de los grupos. Diferencia entre grupo y serie.
¿Qué tiene que ver? ¿Cuáles son esos principios que hablamos? El primero es necesidades, objetivos y tareas, que ya lo enuncia la definición, el concepto, y la mutua representación interna, ¿sí? Necesidades. ¿Qué definición de necesidades tenemos? ¿Qué es la necesidad? Los grupos, para que sean grupos, tienen que compartir necesidades, es decir, la necesidad es el motor, es lo que impulsa la conducta de los sujetos para la psicología social. Por lo tanto, esa necesidad forma parte de estos principios de los grupos. El objetivo es el para qué, hacia dónde, el norte, el proyecto hacia dónde se encuadra esa grupalidad, ese conjunto de personas. Y la tarea va a responder al qué. ¿Qué es lo que constituye como ordenador de la tarea, de ese grupo, ¿no? La tarea va a decir, la psicología social ahí, Pichón va a decir, tiene dos dimensiones. No son dos tareas, es lo mismo que el vínculo. Es una tarea que tiene dos características, la tarea explícita y la tarea implícita. Todo esto, ¿lo pudieron rastrear? Digo, yo lo estoy enunciando nada más. ¿Queda claro algo de esto? Cuando la profe dice la mutua representación interna, eso es el vínculo. Digamos, la mutua representación interna es lo que se consigue en el vínculo. Por eso podemos hablar en decir el grupo, o también podemos decir red vincular. Porque ¿qué significa? Que todas las personas que integran el grupo se tienen que conocer entre sí y tiene que haber vínculo entre cada una. Cuando decimos vínculo, cuando decimos grupo, fundamental, es un conjunto restringido de personas. Les digo esto porque viene a decir, bueno, el grupo es un grupo. Digo, esto para que se lo graben, digamos. Y si digo que el grupo es un grupo, no lo estoy pudiendo explicar, porque estoy explicándolo por lo mismo. ¿Se entiende? El grupo es un conjunto restringido de personas, ligadas por estas constantes de tiempo y espacio. Bueno, estudien ahí la definición y a partir de ahí poder explicarla. Siempre pensamos es que es un conjunto restringido, digamos. Restringido no es que son 100 personas. ¿Por qué tiene que ser restringido? Porque es imposible tener mutua representación interna 100 personas todas a la vez, que todos se conozcan entre sí. Es muy difícil. Por eso hablamos de un conjunto de personas que no es muy grande, ¿se entiende? Acá tenemos dos personas que levantan la mano, Jessica y Jimena. ¿Nos pueden dar un ejemplo, profe, de grupo y serie? ¿Qué es la serie? ¿Te acordás? La serie es lo contrario de vínculo. Es lo mismo, pero se le agrega el no. Conjunto de personas O que no sea, tienen tiempo y lugar y no pero eran que no tienen interacción interna. Por ejemplo, si yo voy al supermercado, todos estamos en un mismo lugar, en mismo tiempo y espacio, pero no todas las personas vamos con el mismo fin de comprar algo. O sea, me da igual si una persona compra o no compra lo mismo que yo compro, porque no tenemos una interacción interna. No sé si me explico bien. Sí, se explica. En la serie, tanto como en el grupo, hay necesidad, hay objetivo y hay tarea. Lo que carece la serie, que sí tiene, lo que no tiene la serie, que sí tiene el grupo, es la Es mutua la representación. representación interna. ¿Cómo? Es la mutua representación interna, eso es lo que diferencia al grupo de Exactamente. series. Y que los organizadores del grupo son internos o intrínsecos, como pueden leer ahí, si es que lo leen. Y la serie es externo, el ordenador es externo. Si se desordena algo en la serie, si se desordena algo en el grupo no opera, no funciona, se desarma, no se cumple la tarea. Por eso el ordenador es interno. En cambio en la serie, si algo se desordena, la serie sigue funcionando. Si estamos un conjunto restringido, somos 10 personas en la parada del colectivo esperando que pase el colectivo, están todas las personas en el mismo lugar al mismo tiempo, comparten tiempo y espacio, con la misma necesidad, objetivo, tarea, viajar a tal lugar, subir al colectivo, etc. Pero si pasó el colectivo y de las 10 hubo 2 personas que no subieron
El colectivo sigue y no impacta, digamos, en esta tarea, digamos. Por eso es externo este organizador también. O si pasaron 2 paradas y alguien se bajó, eso sigue continuando. En cambio, en el grupo, si como hay asignación de roles y demás, y tiene que haber mucha representación interna, el conocer si cada uno va cumpliendo un rol determinado en el grupo, si se cae uno, si se queda una pata floja en el grupo se desarma. Porque los organizadores del grupo son internos. Si algo se desajusta en el grupo, se rompe el grupo. No sé si es claro el ejemplo. ¿Alguien más levante la mano? Jessica. Bueno, si no seguimos. Bien. No, ya entendí, profe. Ok, bueno. Entonces, estamos con grupos, que sería lo más importante. Una vez que entienden el concepto, pueden buscar un ejemplo. Pero tratemos de entender el concepto, ¿sí? Pueden ejemplificar, bueno, un ejemplo de grupo, un ejemplo de serie, es importante, pero con la base del concepto. Si seguimos la línea de la teoría de los ámbitos, vamos a instituciones. Las instituciones, tenemos algunos textos de instituciones, definiciones de instituciones, que en la teoría de los ámbitos de determinación de la conducta, es el texto, ahí hay alguna pequeña definición de instituciones, y después hay 2 textos que trabajamos de instituciones. Hay uno que tiene que ver que plantea cómo son las instituciones terapéuticas, qué características tiene una institución terapéutica y qué características tiene una institución iatrógena. ¿Qué sería cada uno? Nosotros cuando llegamos a dar eso ya tenemos herramientas y criterios de salud y de salud mental. Entonces, previo a eso, entendemos qué tiene que ver con lo terapéutico. ¿Qué criterio de salud manejamos en la psicología social? ¿Qué conceptos y qué criterios? ¿Sí? Entonces, vamos un poquito más atrás. Vamos a retomar los conceptos de salud. Criterios de salud, también. Hay un texto que es muy cortito, pero muy condensado, que es Criterios de Salud Mental. El concepto central que vamos a trabajar es adaptación activa a la realidad y adaptación pasiva a la realidad. ¿Por qué es central? Porque ahí ya habla de la relación entre el sujeto y el contexto. Hay una dialéctica permanente, un movimiento. Y es activa esa adaptación, en tanto pueda ser transformadora. Modifique. ¿Modifique qué? Un aspecto de la realidad. Un vínculo, un grupo, un pedazo de la realidad. A eso se refiere. Y en la medida que transforma, supongamos que esa transformación es aprendiendo un concepto, aprendiendo algo nuevo, se modifica a sí mismo, ¿sí? El aprendizaje es transformador. Por ejemplo, el aprendizaje también tiene que ver con un concepto de salud mental. Entonces, criterios de salud, adaptación activa a la realidad, implica transformación, plasticidad, movimiento. Y cuando hablamos de adaptación activa pasiva a la realidad, estamos ya del lado de aspectos más enfermos del sujeto, que tienen que ver con procesos estereotipados. ¿Qué quiere decir estereotipados? Que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Ese proceso espiralado que nosotros vemos en clase se estanca. Y cuando algo se estanca, no genera cambio ni transformación. Entonces, si somos sujetos situados, es decir, con conciencia crítica, estamos también del lado de la salud, ¿no? Si hay una conciencia ingenua, como dice Ana Quiroga, en la crítica de la vida cotidiana, sin entender de dónde vienen los procesos, sin conocer algunas causas, sin saber dónde estamos parados, estamos del lado de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece, hay salud y enfermedad son contrarios que conviven. Una misma persona puede tener aspectos saludables y aspectos de enfermedad.
Yo a veces digo este ejemplo, digo, una persona que está en UTI, en terapia intensiva, puede tener aspectos saludables, ¿no? Uno, es recomendable muchas veces esto, que se hable, que puedan escuchar música, que le hablen ciertos familiares o vínculos determinados, que escuche la música que le gusta si es posible. Digo, aún una persona en estado crítico a nivel físico. ¿Qué quiere decir? Que conserva algunos aspectos de salud, si puede oír, si puede conectarse desde algún modo. Todas las personas convivimos con esos procesos que son contrarios. Por momentos predomina uno y por momentos predomina otro. Por momentos predominan aspectos de salud y de transformación y por momentos predominan aspectos de estereotipia, de repetición, de rigidez, de no transformación. Acá lo que dice la profe, cuando por ahí se estudia el concepto de salud que vieron que da la Organización Mundial de la Salud, que es ese completo equilibrio de bienestar. Bueno, nosotros no hablamos de ese completo equilibrio de bienestar, sino que hablamos de un proceso en constante construcción y desarrollo, que es lo que está explicando la profe. Y también pueden leer ahí en el texto de criterios de salud mental que podemos hablar de lo sano y lo enfermo. Cuando está en construcción y desarrollo, podemos hablar de lo sano, digamos. O cuando está en deterioro o daño, podemos hablar de lo enfermo, digamos, de lo patológico. También cuando hablamos de sujeto, que hablamos de este sujeto productor y producido, en esto que explicaba la profe, de esta adaptación al medio, digamos, aquel sujeto que puede transformar la realidad, también es un sujeto productor y es un sujeto sano, digamos, en desarrollo. Aquel sujeto que no puede transformar esa parte o algo de la realidad, queda en lugar de producido, digamos, de adaptación pasiva. En estas contradicciones también aparecen del sometimiento o la lucha, digamos. ¿A qué? Al sistema, digamos. De eso se trata los criterios de salud mental, digamos. ¿Con qué criterios, desde la psicología social, decimos que algo es sano o algo es patológico? No vamos a ese completo equilibrio. Creemos que no existe ese completo equilibrio, sino que es un proceso en construcción y daño. Y son aspectos, podemos tener aspectos saludables o aspectos más patológicos, o aspectos no tan saludables. Lo mismo, como decía la profe, de las instituciones, de lo iatrógeno o lo terapéutico. Son aspectos de las instituciones de salud. No quiere decir que hay una institución que es iatrogénica, otra terapéutica, sino que una misma institución puede tener algunos aspectos que no son saludables y otros que sí son saludables. Esto es un proceso constante, digamos, y en permanente cambio. Bien, de familia. Tenemos varios textos de familia. La sugerencia es que no dejen de estudiar los niveles de análisis del grupo familiar, que es el texto de Ana Quiroga, Aproximación a un modelo de análisis del grupo familiar. Es el texto. Hay 3 niveles de análisis. Esos niveles de análisis, dice Ana Quiroga, nos ayuda a comprender la complejidad de la estructura familiar. La familia es... Perdón, del grupo. También, para que ustedes se ubiquen más, fíjense que el mismo título del texto dice aproximación hacia un modelo de análisis del grupo familiar. O sea que ya de movida, con el título del texto, ya pueden decir que la familia es un grupo, para que se den una idea. Y Ana Quiroga plantea este texto, como dice que es un grupo con mucha complejidad, este modelo de análisis para poder analizar la familia. Bien, ¿cuáles son esos niveles de análisis? ¿Se acuerdan? Son 3: histórico, antropológico, sistema de significación de sociales, interrelación entre familia y salud mental. Bien, bien. Otros textos de familia plantean aspectos más históricos, los tipos de familia, cuáles son los tipos de familia que fueron siendo parte de los distintos momentos históricos de la sociedad. Es decir, la configuración de la familia da cuenta de qué aspectos de la sociedad representa. Fueron cambiando los modelos de familia porque somos seres sociales y sujetos
y estamos vinculados al contexto, ¿sí? Estamos configurados con el contexto. Entonces, no es lo mismo, así como no es lo mismo el adolescente, como vemos en segundo año, de hace 50 años atrás de la ciudad de Rosario, tampoco es la misma el modelo de familia o los modelos de familia de otros momentos históricos a este momento histórico. Entonces, Perdón, profundicen. no, también podemos pensar la familia, como dice la profe, como una construcción social. Y esto también es parte de la vida cotidiana. Ahora lo vamos a ampliar un poquito más. ¿Por qué no es natural la familia, digamos? No es algo natural. Es una construcción social que depende del tipo de sociedad en cada momento histórico que se ha vivido, en cada conformación social, responde a un modelo determinado de familia. No es la misma familia de ahora que la de hace 50 años, la que era en la época del Paleolítico, en la Edad Media. Se va porque también lo social que nos determina hace que nos organicemos de determinada manera. Hay un texto ahí que plantea que la familia, por la necesidad de poder desarrollar la sexualidad y compartir, digamos, la convivencia, se conformaba la familia, porque se casaban a partir de esta situación. Luego, a partir de que vino, digamos, más libertad, la sexualidad se empezó, digamos, a liberar, por decir de alguna manera, no fue tan necesario, digamos, esto de conformar una familia. Y hoy podemos pensar infinidad de tipos de familia. No pensemos la familia como esa mamá, el papá, el nene, la nena y el perrito, como se ve en las calcos esas atrás de los autos, ¿no? Sino que la familia es una construcción que responde a las diferentes necesidades que tenemos como sujetos. Bien, me va quedando poca batería en el celular, tengo ese problema. Aviso por las dudas, tengo un 25. Tiempo. Vamos a agilizar un poco. Apremia, sí. Bien, entonces, vida cotidiana y crítica de la vida cotidiana también tienen que conocer, digo yo, saber esas definiciones. ¿Qué es la vida cotidiana? Hay varias definiciones. Yo ahí lo que les sugiero siempre es que puedan... A ver, levanta la mano. Vamos, Jessica. Vamos, a ver, si no vamos avanzando, digamos, porque... Dale. No, pensar la vida cotidiana como una forma de organización, digamos, esa manera en que hombres y mujeres se organizan entre sí y con la naturaleza, fundamentalmente, no solamente entre sujetos, para poder satisfacer las necesidades. Acá vuelve esto de el hombre como ser de necesidades, este sujeto como ser de necesidades, este sujeto que se satisface en lo social. Entonces, ¿cómo satisfacemos nuestras necesidades? En lo social, con otros sujetos, transformando la naturaleza. Habla de un tiempo, un ritmo y un espacio en donde podemos satisfacer nuestras necesidades. Habla que podemos hablar de vidas cotidianas en plural, digamos, porque a cada momento histórico le ha correspondido una vida cotidiana distinta. Depende de las necesidades con la naturaleza, nos organizamos de otra manera. No es lo mismo una familia que vive a orillas del mar, cómo se va a tener que organizar con esta naturaleza, a la que vive en la montaña, o en un lugar de mucho calor, o con nieve. Por eso también es cómo nos organizamos con la naturaleza también, para transformar la realidad y poder satisfacer nuestras necesidades. Digamos, no es la misma vida cotidiana, el mismo ritmo, el mismo tiempo, el espacio, digamos, acá, en otra provincia, el tiempo, el ritmo y el espacio, a ver, por ejemplo, en Santiago del Estero, que todo el mundo dice que duermen la siesta, que son vagos, es porque es una necesidad, que no es que sean vagos, de organizarse con la naturaleza, porque quien haya estado en Santiago del Estero sabe que al mediodía hay un 40 grados de calor que si salís a la calle te derretís literalmente. Entonces se tienen que organizar con la naturaleza, cortan las actividades, se repliegan en sus casas hasta las 5 de la tarde, que arranca nuevamente la vida cotidiana, hasta más tarde que en otro lado quizás. Por eso es importante pensar cómo nos organizamos entre sujetos y con la naturaleza. Después plantea
que la vida cotidiana tiene áreas de determinación, digamos, que son la familia, el trabajo y el tiempo libre. Son las tres grandes áreas en donde podemos desempeñar y satisfacer nuestras condiciones concretas de existencia, dice. Bien. Planteamos. Sí, sí. No, dale. No, el trabajo como un área, digamos, más globalizadora, más abarcadora del resto. Yo siempre les hago esto, digamos, poder pensar por qué es la más ordenadora, si lo relacionamos con, que ahora no lo repasamos, lo vamos a repasar, con la teoría de los ámbitos. El trabajo está en el ámbito comunitario, digamos, esas relaciones, digamos, que rigen el trabajo, digamos. Entonces, el trabajo como ordenador de nuestra subjetividad y de nuestro tiempo, de nuestra vida material y de nuestra vida subjetiva. Por eso decimos que es el trabajo el área ordenadora, digamos, o quizá más importante, sí, más ordenadora, ¿no? Que importante porque todos son importantes. La familia es el lugar, digamos, de refugio que lo plantea, de esto laboral, y la vida cotidiana, el tiempo libre, ese tiempo libre de familia y de trabajo. Digo, no es que no se pueda pasar tiempo libre con la familia, pero sí tiempo libre de trabajo, porque en la familia, en la familia también hay trabajo, y esto habla de las relaciones, las distintas áreas. Porque, por ejemplo, el trabajo doméstico que se da hacia adentro de la casa, en la familia, sigue siendo trabajo. Es trabajo no remunerado, invisibilizado, pero es trabajo. Muchas veces alguien dice, ay, tengo un rato de tiempo libre, me voy a poner a lavar la ropa. No es tiempo libre, porque lavar la ropa es trabajo. ¿Está? ¿Se entiende? Estas son las relaciones que aparecen entre las distintas áreas de la vida cotidiana. Digamos, decir tiempo libre, me voy a pescar, no sé, con la familia, pero a pescar, hacer una actividad totalmente recreativa por fuera de lo que son las obligaciones, ya sea del trabajo y de la familia. En cuanto a la vida cotidiana, y acá vamos a lo que preguntaba Jessica, no me acuerdo antes, esto de la crítica de la vida cotidiana. ¿Qué dice Ana Quiroga? Que la vida cotidiana se naturaliza, se presenta como una realidad acrítica, que no se cuestiona, que aceptamos la vida cotidiana tal como es, sin preguntarnos absolutamente nada. Y vamos para adelante, de alguna manera, siendo en una adaptación pasiva, si se quiere, digamos, no cuestionando la realidad. Fíjense cómo se van relacionando todos los temas. Esa adaptación activa al medio, digamos, al poder hegemónico, porque el poder hegemónico lo que pretende que sigamos para adelante sin cuestionar absolutamente nada. Entonces, la vida cotidiana se presenta acrítica, no se cuestiona, y dale que va, dale para adelante. No digas nada, haz lo que te dicen. La crítica de la vida cotidiana no es crítica en tanto critico como si fuese Lam, ¿no? ¿Qué se pone, qué no se pone, con quién salió, si está gorda, si está flaca, si está rubia, si está morocha? No es esa crítica como que también es criticar, pero en otro aspecto, digamos, de la palabra crítica. Sino es crítica en tanto cuestionar, reflexionar acerca, digamos, de las relaciones de poder, de las causas que hacen que las cosas sean como son, digamos. ¿Por qué trabajamos 8 horas o jornadas de 12 horas, sin descanso, sin francos, en horarios rotativos y aceptamos y vamos? Bueno, es poder cuestionar esto. ¿A quién le interesa que esto sea así? Al poder hegemónico. Y de alguna manera hacer esta crítica es cuestionar este poder. Es de alguna manera en esta, digamos, poder transformar la realidad, porque también la crítica es para poder transformar la realidad. Poder cuestionarla. Y lo que dice también que hay 3 maneras, que son la ciencia, el arte o Y la política. Y la política. la política. Son 3 formas de hacer crítica de la vida cotidiana. El arte, hay muchas expresiones artísticas que cuestionan, nosotros en los parciales le dábamos canciones para que evalúen, paren de matarnos, que devela, digamos, esto de los femicidios, por ejemplo, o un par de canciones de Woz, El Hornero, que hablan de estas relaciones de poder respecto al trabajo, el trabajo sin parar, sin descanso, para después volver a ir a trabajar, en esta cuestión media alienada de la realidad. La ciencia, por ejemplo, pensemos en las vacunas, que generaron, es la causa de conocer la causa de determinadas enfermedades, ¿no?
Y la política, va a decir Ana Quiroga, no todo arte, no toda ciencia y no toda política, sino La las política, políticas que critican, que hacen, que permiten conocer las causas de los fenómenos, de entender algunos procesos y de transformar aspectos de la realidad. nosotros este año venimos atravesando una profunda crisis en todo lo que es la educación pública y que venimos haciendo todo un montón de actividades, durante todo el año hicimos un montón de actividades en conjunto, digamos, incluso con los estudiantes, con los no docentes, desde la universidad, para poder transformar esta realidad, para no aceptar esta realidad que nos quieren dar como que la naturalicemos y que esto es así. No, entonces estamos cuestionando las causas, el porqué para poder transformarlo y no aceptar las cosas tal cual son y como pretenden que las aceptemos, ¿no? Quedando en esta actitud, ¿vieron esto que yo les decía antes, la contradicción de sometimiento-lucha? Quedar sometidos o poder luchar, en tanto estos criterios de salud mental. Bueno, es poder hacer esta crítica, es poder cuestionar y para poder transformar la realidad. Bien. A ver, yo digo porque ya estamos a 11:15. Y vamos a hacer un punteo de los temas que quedan un poquito más rápido porque yo también tengo que seguir Sí. en otra actividad. Crisis. ¿Qué es la crisis? Hablamos de la vida cotidiana, de esta organización, de lo social, esto de esto que se da día tras día, etc. Una crisis es una ruptura súbita y abrupta de la vida cotidiana. Es algo que viene a irrumpir dramática y drásticamente nuestra vida cotidiana, que nos desordena, que nos rompe. Ahí podemos ver autores, Héctor Fiorini habla de la crisis en tanto esta ruptura y hace una clasificación de la crisis que primero plantea las crisis vitales y las crisis accidentales. Nosotros no hablamos de las vitales, sí hablamos de las accidentales, nos focalizamos en las accidentales, digamos que son esta ruptura de la vida cotidiana y a partir de esta ruptura hace una división de la crisis normal y la crisis patológica. Entonces, la crisis normal plantea que es esa crisis que algo rompió con la vida cotidiana y el sujeto en un corto periodo de tiempo, digamos, encuentra herramientas, se adapta, se reordena y sigue para adelante. La crisis patológica es aquella en la que algo rompe con esta realidad, el sujeto no empieza a pasar el tiempo prudencial, digamos, y empieza a no encontrar herramientas y entra en una retroalimentación negativa, entra en una, como dicen ahora, digamos, entra en una. Entonces, y no encuentra herramientas y se enferma. Esta enfermedad puede llevar hasta la muerte incluso. Y que la forma de salir de esta crisis es con una ayuda externa, alguien que lo saque, digamos. Entonces, por ejemplo, una persona pierde el trabajo. Antes habíamos hablado que el trabajo es el ordenador de nuestra vida, ¿no? Fíjense cómo todo se relaciona. Pierde el trabajo. Bueno, se toma un par de semanas, descansa, se empieza a levantar más tarde, va al río, descansa, pasaron un par de semanas, ve la necesidad de volver a trabajar, arma el currículum, empieza a mandar currículum, habla con alguien, consigue otro trabajo, listo. Solucionada la crisis normal. Algo que rompe súbitamente con su vida cotidiana, encuentra, lo desmorona, el sujeto se rearma solo, sin necesidad de ayuda externa, y se adapta, digamos, en una actitud, digamos, en esto de la actitud de la adaptación activa. Entonces supera. Podemos comparar también con los criterios de salud mental. Puede pasar que una persona pierda el trabajo, pasa una semana, pasa dos, se empieza a deprimir, empieza a no querer salir de la casa, empieza a comer, empieza a engordar, no quiere salir porque así como voy a salir, porque me siento mal, y mira cómo estoy, y se queda encerrado y no sale, y todo entra en toda esa retroalimentación negativa y no sale de ahí. Hasta que viene alguien y le dice, che, bueno, basta, abre las ventanas, salí, pegate una ducha, vamos. No necesariamente hay que ir a un médico, un psicólogo, un psiquiatra, pero de afuera alguien te tiene que sacar. Digo un ejemplo así, que puede ser de lo cotidiano, porque esto pasa todo el tiempo. No puedo, a mí, ¿quién me va a tomar? Fíjate lo que... Bueno, ahí está, en la actitud lo relacionamos con que es los criterios de salud mental, en una adaptación pasiva, sin poder transformar. Después, leer un poquito más los textos si quieren más
la teoría del Bien, vamos a ámbito. mencionar, pues, digo, ¿qué temas nos quedaron entonces? Alguien No, preguntaba antes de vínculo terapéutico. ¿Algo más que no hayamos vamos. tocado importante? No dijimos esto de los ámbitos. ¿Qué es la teoría de los ámbitos? Rápidamente. La conducta de los sujetos es compleja. Las personas somos complicadas, difíciles. No les estoy diciendo nada nuevo. Entonces, para poder comprender al sujeto, la psicología social nos brinda esta herramienta teórica. La teoría de los ámbitos es una herramienta teórica que nos permite comprender al sujeto. Es como que lo desmenuzamos. ¿Cómo? Conducta o fenómenos es lo que nos permite comprender la teoría de los ámbitos. Yo ahí siempre Exactamente. planteo el ejemplo de, bueno, a ver, es una mirada macro, ampliamos la mirada para poder entender una conducta puntual. Bueno, por ejemplo, esa conducta patológica que daba el ejemplo el profe, en el ejemplo de crisis patológica que comentabas recién, Santi, podemos, si ampliamos la mirada, podemos buscar, bueno, a ver, esta persona, ¿qué pasó? Se quedó sin trabajo, está deprimida. Bueno, esa es la conducta. Si vamos de lo general a lo particular, de lo más abarcativo a lo menos abarcativo, vamos a ver qué sucede en el ámbito de lo comunitario, que es el ámbito de las leyes, o sea, de los ministerios de trabajo, las leyes laborales, ministerios y leyes y políticas. ¿Y cuáles son las políticas de Estado para que una persona, para que un determinado país genere fuentes de trabajo? Entonces, vamos a buscar ahí las leyes laborales, vamos a buscar ahí cuáles son las políticas del mercado, cuáles son las políticas del Estado. Después vamos a tratar de entender esas instituciones. Bueno, a ver, ¿de qué trabajaba esta persona? ¿Cuál es el sector que se vio afectado también? ¿Está representado en una institución ese trabajo? Bueno, ¿cuál? Vamos a buscar en el ámbito de lo grupal. Hay una persona que le abrió las ventanas y le dijo, bueno, bañate, vamos, podés salir. ¿Forma parte de los grupos esa persona? ¿Qué vínculo tiene esa persona para poder haberla llegado en ese momento y ayudar a esa persona a salir de esa crisis patológica? Fíjense que para entender algo chiquito, algo concreto, una conducta, ampliamos la mirada, es una mirada macro la que nos permite. Por eso es compleja y es también contradictoria. Y ahí lo importante es que podamos ver esto. Las causas son desde lo comunitario hacia lo psicosocial, es decir, el ámbito de los vínculos, ¿sí? Ahí vamos a encontrar esa dinámica. Ahora, desde el ámbito de lo individual, de lo vincular, es decir, lo psicosocial, también podemos realizar transformaciones en los distintos ámbitos. Bien. Ceci, 3 temas puntuales para repasar. Género. A ver, ¿qué es el género? ¿Qué es la diversidad, la perspectiva de género? Eso que lo vimos bastante. El género es una construcción social, ¿está? Piénsenlo, que a partir de las diferencias anatómicas que varones y mujeres traemos al nacer, se nos asignan roles. Pueden explicar lo que es el género, pueden explicarlo con ejemplos, digamos. Que el género no es lo biológico es la genitalidad, el sexo genital con el que Asignado al nacemos. Asignado al nacer. Después el género es toda la construcción, todas las significaciones que se dan a partir de esto. Digamos, el rosa para las nenas, el celeste para los nenes, digamos, el varón fuerte, la nena débil. Eso son los estereotipos de género, digamos. La perspectiva de género es poder tener una mirada distinta acerca de esto del género, una mirada más comprensiva, más abarcativa, digamos, de eso se trata esta perspectiva, una mirada más empática, si querés, es la perspectiva de género, digamos, y ustedes poder explicar por qué también estas cuestiones que nosotros le vamos dando, ya sea familia, género, etcétera, son importantes para ustedes desde el rol de enfermera o enfermero. Piensen esto desde ahí.
esto del género les permite a ustedes tener una mirada, ahora vamos a ver cuando veamos el vínculo terapéutico, digamos, para poder satisfacer las Y ahí necesidades del cerramos. sujeto de atención, no hay que tener una mirada, digamos, moralizante, si se quiere. Entonces, tienen que poder atender a cualquiera, entonces poder explicar lo que es el género. Y después los otros dos últimos temas que son importantes son el vínculo terapéutico y la actitud psicológica. Nosotros antes hablamos de vínculos, estructura interaccional compleja, la comunicación y demás. Si nosotros pensamos en el vínculo que hay en esta comunicación y aprendizaje, ustedes que van a estar vinculados, diríamos que no hay vínculo en esto porque no tienen posibilidad muchas veces de establecer este proceso de comunicación y aprendizaje. Pero sí, hablamos del vínculo enfermera, enfermero, sujeto de la atención, como vínculo terapéutico, porque es un vínculo que tiene una tarea específica, digamos, que es ayudar a satisfacer las necesidades de salud de los sujetos de atención. Eso es la función que ustedes, el objetivo, digamos, lo que ustedes tienen que hacer, ayudar a satisfacer las necesidades de salud de los sujetos de atención. Muchas veces este contacto que tienen con estos sujetos de atención puede ser muy cortito, puede ser 5 minutos, vienen, se ponen una vacuna y se van. Digamos, no es que están durante mucho tiempo. Entonces lo que dice que para poder promover y satisfacer este vínculo es necesario, digamos, poder desarrollar algunas capacidades. Que ahí aparece la capacidad de apego, de empatía, de descentramiento, léanlas después que es cada una. Y después plantea esto de la actitud psicológica. Si hablamos del vínculo enfermera, enfermero, sujeto de la atención, cuando hablamos de actitud psicológica, estamos hablando de ustedes como enfermeras o como enfermeros, digamos. Es esa modalidad medianamente estable, digamos, de pensamiento, sentir, acciones, esa forma coherente de actuar, digamos, que tienen que tener una manera coherente de actuar, es lo que ustedes ponen, la actitud de su parte, para poder favorecer este vínculo, digamos, porque son los que tienen ahí, digamos, la batuta en ese momento, no el sujeto de atención. Si bien pensamos en una relación dialéctica, digamos, de simetría de alguna manera, ustedes tienen que poder llevar adelante esto y conducir la dirección de la cura, si se quiere, por decirlo en otras palabras. Y acá vuelve a plantear que en esto de las capacidades, creo que con esto más o menos, fui muy rápido porque en realidad tenemos otras actividades. Se nos fueron ya casi 2 horas. ¿Queda alguna duda, alguna pregunta? Con esto hicimos un punteo de casi todos los temas. Creo que no quedó ninguno por repasar. ¿Queda alguna pregunta o alguna duda concreta? Es ahora. No, profe, para mí no. Agustina. Bueno, los esperamos, las esperamos el lunes. Agustina, ¿levantaste la mano? Sí. Sí, profe, yo tenía una duda nomás sobre el examen, si la podía hacer. Sí. Yo estaba viendo el plan de estudios y dice que la modalidad del examen regular final es a modo de coloquio, o sea que nosotros presentamos un tema y ahí van articulando todos los otros temas. ¿Será así o directamente nos van a hacer preguntas? Yo para saber si preparo un tema ¿Vos estás o regular, puedo ir Agustina? con... Sí, ¿En estoy qué regular. Podés preparar un tema y si no preparas, es oral. Podés Sí, sí, preparar un tema y comenzar 5 minutos hablando del tema y después se hacen otras preguntas teóricas de distintos puntos del programa. Y si no Es preparas el optativo. tema, La vamos preparación a del tema es optativa. Si alguien quiere preparar un tema, lo prepara. O empezar a hablar por algo, digamos. Y después es una charla, chicos, chicas. Nos vamos a juntar, vamos a charlar de los temas. No es Coloquio se algo... refiere a eso, ¿no? No se confundan. Coloquio es un diálogo, es una charla. claro, sí, pero quería saber si era necesario sí o sí preparar un tema o puedo sentarme yo y bueno, si ustedes me preguntan, ahí empiezo a hablar o... No es necesario, eso lo deciden ustedes. Si te sentís más segura, prepáralo. Si no, vamos a preguntar. Perfecto, muchas Bien. gracias. Bueno, nos ¿Algo vemos el más? lunes. No, ya nos vemos. Bueno, nos vemos el lunes a las Gracias. 9. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Gracias.